Servicios informativos de Navarra Televisión. UPN ya conoce el nombre del primero que ha dado el paso para encabezar la lista de la formación en las elecciones forales. El consejero Esparza afirma que ha sido una decisión meditada y complicada al mismo tiempo, pero que se ha sentido muy arropado. Pues en lo personal la verdad que es una decisión complicada, pero también es una decisión muy meditada. Como digo, ha habido mucha gente que me ha animado, tengo el respaldo familiar, que para mí es muy importante. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. A partir de mañana los candidatos que lo deseen ser deben hacerlo saber al comité de listas de UPN, un proceso que terminará el próximo día 30 cuando el Consejo Político elija de entre las posibles alternativas. La presidenta de la formación, Yolanda Barcina, prefiere mantenerse al margen. Imparcialidad total va a tener esta presidenta con todos. Pues que en UPN hay muchísimas personas magníficas para presentarlo. Y otras formaciones que también se van preparando para la cita con las urnas del mes de mayo. Esta tarde se ha conocido a los que optan a la candidatura por el PSN al Ayuntamiento de Pamplona. Maite Esporrín ha presentado 221 avales para ser candidata, mientras que su contrincante, Miguel Pozueta, ha reunido 107. La cita con las urnas para los afiliados socialistas será el próximo domingo, día 30. Nadie se ha presentado para Tudela y Barañáin. Por su parte, Podemos ha dado a conocer su calendario para la formación del partido en Navarra. A lo largo del mes de enero se conocerán sus líderes locales y el de la comunidad, en una estructura que será igual a la nacional. El 15% de los navarros, aproximadamente 95.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza y 20.000, el 3%, vive de forma severa esta situación. Es el último informe demoledor de Cáritas, una fotografía que refleja que 17 de cada 100 navarros están excluidos de la sociedad, datos que superan la media nacional. Incluso en el escenario de aumento del empleo en un futuro, tendremos que pensar que el empleo no va a resolver todos los problemas sociales en todos los casos. Y este es el anuncio con el que se quiere concienciar de datos como estos. En lo que va de año se cuentan en Navarra 836 denuncias por violencia de género y la cifra va en aumento. Y una mujer ha sido trasladada esta tarde al complejo hospitalario con síntomas de intoxicación por inhalación de humo generado por la explosión y posterior incendio de un cuadro eléctrico en la calle San Nicolás de Pamplona. A causa de la explosión se ha producido la rotura de una tubería. Y en deportes les contaremos que apenas quedan un par de jornadas para cumplirse el primer tercio de Liga y que Osasuna mira más hacia abajo que hacia arriba. La derrota rojilla frente a la Ponferradina y el resto de resultados de la jornada colocan a los navarros a solo 2 puntos del descenso. El triple a 6 se encuentra en el ansiado playoff de ascenso a Primera División. José Javier Esparza da el paso y decide presentarse para encabezar la lista al Parlamento en las elecciones forales en UPN. El consejero de Desarrollo Rural dice que es una decisión meditada, difícil en lo personal, pero que tomada por el respaldo y los ánimos que ha encontrado en los últimos días. Su nombre ya se vinculó desde el primer momento a postularse como candidato, nada más conocerse la renuncia de Barcina. 7 días después lo hace de manera oficial. Pues en lo personal la verdad que es una decisión complicada, pero también es una decisión muy meditada. Como digo, ha habido mucha gente que me ha animado, tengo el respaldo familiar, que para mí es muy importante. El consejero desvela que la decisión la ha anunciado a la presidenta este lunes por la mañana y que ha sido a lo largo del fin de semana cuando finalmente ha optado por dar el paso adelante. Esta semana una de las cosas bonitas que me ha ocurrido es que me he sentido querido por los míos y por gente que ni siquiera está en el partido, ¿no? Y eso, pues sin duda, pues ayuda a tomar una decisión como esta. Esparza no entra a valorar la forma en la que se va a escoger al candidato y tampoco anticipa si habrá futuros acuerdos con el Partido Socialista, aunque aclara que es una persona a la que le gusta llegar a pactos. Yo históricamente pues siempre he intentado llegar a acuerdos. Hay veces que se consiguen los acuerdos y otras veces que no. Esa es la realidad. Con lo cual, bueno, pero no ya únicamente con el Partido Socialista, sino bueno, pues con aquel que quiera sentarse a escuchar y quiera pues participar de un proyecto. Este martes se abre el proceso para comunicar al comité de listas de UPN la voluntad de encabezar la lista al Parlamento. Pues nada más hacerse pública esta noticia, se le preguntaba, se le trasladaba de inmediato a la presidenta del partido Barcina, ha tomado la calle de en medio y ha hecho de presidenta, no tomando partido públicamente ni por Esparza ni por quienes puedan llegar.
Imparcialidad total va a tener esta presidenta con todos. Que en UPN hay muchísimas personas magníficas para presentarlo. El Partido Socialista va a elegir mediante primarias a su candidato de Pamplona, pero no así a los de Barañáin y Tudela, porque en estas dos localidades no se ha presentado nadie. En la capital, Maite Esporrín ha presentado esta tarde un total de 221 avales para ser candidata a las primarias que se celebrarán el próximo 30 de noviembre para elegir al cabeza de lista a la alcaldía. Su contrincante, Miguel Pozueta, ha reunido 107 avales. Ambos aspirantes han acudido esta tarde a la sede del partido con sus respectivos equipos para registrar estos apoyos. 411 militantes de la agrupación del PSN de Pamplona están llamados a participar en estas primarias. Y también Podemos ha iniciado su proceso de organización en Navarra, donde cuenta con 2.265 afiliados con derecho a votar las candidaturas que se presenten para elegir los órganos de representación municipales y autonómicos. Existen actualmente 26 círculos o agrupaciones locales y de barrio. La organización territorial replicará en su organización interna la fórmula que se ha decidido para el conjunto del país. Tendrán que decidir si a las elecciones autonómicas van a concurrir con marca propia o en agrupaciones ciudadanas más amplias. La formación ha escogido este fin de semana a Pablo Iglesias como secretario general del partido. Decidió pensar, hostia, a los griegos no les ha ido muy bien. Él es el secretario general, pero el sábado el Consejo Ciudadano eligió al que será su equipo de confianza, su Consejo de Coordinación. 10 personas. Un consejo ejecutivo que no es la dirección política es el Consejo Ciudadano de 62 compañeras y compañeros. Caras conocidas como Íñigo Errejón, el director de campaña de Podemos en las europeas, uno de los ideólogos del partido, doctor en ciencias políticas, politólogo, profesor y otra de las caras más visibles de Podemos, Juan Carlos Monedero, ocupará la Secretaría de Análisis Político y Social. Carolina Vescansa, también profesora universitaria. Tania González, licenciada en Ciencias Políticas. El equipo más cercano de Pablo Iglesias lo completan Luis Alegre, profesor de Filosofía, y el encargado de organizar la asamblea Si se puede, Gemma Ubasart, profesora de Ciencias Políticas. Rafael Mayoral, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, auxiliadora honorato, funcionaria y delegada del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Sergio Pascual, ingeniero y antropólogo, y Ángela Ballester, licenciada en Historia. Un equipo joven que ronda la treintena, la mayoría procedente del ámbito universitario, de las ciencias políticas, y casi todos trabajando en facultades públicas en Madrid. Son los encargados de organizar Podemos y de llevarlo a su objetivo, ganar las elecciones generales dentro de un año. Pues en los últimos meses el resto de partidos, y con la vista puestas en las generales, parece que apuestan por un cambio generacional. Ya son varias las formaciones que han pasado por este proceso de relevo. Os anuncio hoy aquí mi voluntad de no presentarme como candidato a las primarias que hoy abrimos. Es la imagen de un nuevo adiós. Cayo Lara se despide entre lágrimas, probablemente más que por propia voluntad, empujado por el sino de estos tiempos. Nació en el 55, la política parece ya no es país para los de su generación. Bandolera al hombro, mangas de camisa, más acorde con el nuevo orden, a sus 29 años Alberto Garzón se apunta no ya como el futuro, sino como el presente de Izquierda Unida. Una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista. La abdicación del rey Juan Carlos fue una especie de señal para el relevo. La monarquía del 21 reclamaba un monarca más joven y ahí está. El desgaste de las personas acaba por desgastar los proyectos. Al PSOE también le llegó su momento. En septiembre dejaré mi escaño en el Congreso y volveré a mi universidad. Os dejo con el ganador, os dejo con Pedro Sánchez. Un cuarentón por un sexagenario no es garantía de nada, pero por probar que no quede. Esa parece la idea, más aún cuando el rejuvenecimiento propio envejece por contraste al rival. Rajoy, del 55, queda ya pues como el último mohicano entre los de su quinta, el PP como la última formación pendiente de un recambio generalizado, en el que ellos han tenido parte de culpa. Con Pablo Iglesias, del 78, Errejón, que parece más joven, tenga los que tenga, la juventud se ha convertido en un valor en sí mismo. El Parlamento de Navarra ha pedido al Gobierno, a través de una declaración institucional impulsada por todos los grupos, salvo por UPN y el PP, que retire la concesión de la medalla de oro a Félix Guarte y a Miguel Urmeneta, y proponen que se entregue a las asociaciones de fusilados.
Si el Gobierno no da marcha atrás, el PSN plantea una ley para cambiar la forma en la que se otorga este reconocimiento. El Parlamento espera que el Gobierno dé marcha atrás en la concesión de la medalla de oro a Huarte y Urmeneta. Bueno, pues yo creo que el Gobierno mantendrá la medalla. Si efectivamente no la retiran, PSN se plantea impulsar un cambio en la forma de otorgar esta distinción. Que estamos preparando la presentación de una proposición de ley foral que sustituya al actual decreto que creó la figura de la medalla de oro de Navarra. La medalla de oro de Navarra tiene que ser la medalla de oro de Navarra, no la medalla de oro del Gobierno de Navarra de turno. Y todo porque no consideran apropiado reconocer la labor de Félix Huarte y Miguel Urmeneta, a quienes la oposición vincula con la etapa franquista. Nos parece que este es un tema que levanta ampollas, que genera tensiones. Las instituciones tienen que tener en la concesión de este tipo de insignias una voluntad de concordia, una voluntad de reconocimiento y no de provocación. Que sean pactadas dentro de los principios de la democracia y del progreso y del avance económico. Y no vale decir que cada ciudadano, cada persona le tocó vivir su época y por lo tanto hay diluir cualquier tipo de responsabilidad. Así lo han recogido en una declaración institucional impulsada por todos los grupos salvo UPN y Partido Popular. Yo creo que aquí se ha querido, desde luego se ha querido politizar de una forma, yo creo que extrema. Nos parece sectaria e injusta esa iniciativa, la que acaban de plantear para que sea retirada. Además, la declaración propone que el galardón vaya dirigido a reconocer a las 3.400 personas asesinadas durante el franquismo a través de las asociaciones de familiares de víctimas. Pues por su parte, esta mañana Barcina reiteraba que lo que se premia es el proceso de industrialización y no a personas concretas. También se ha referido a la forma en que se decide, asegurando que cada órgano tiene sus competencias. Cada órgano tiene sus competencias y eso es lo que haremos, ejercer las competencias que tenemos al respecto. Y yo lo que les pediría es que reflexionen también de la época y del tiempo de todos. La proposición de ley de Izquierda Esquerra para reconocer y reparar a las víctimas de motivación política causadas por la violencia policial o de organizaciones de extrema derecha cuenta con el apoyo explícito de Bildu, de Aralar, de Geroa Bai y una receptividad positiva, dicho, por parte del PSN. UPN y el PP van a fijar su posición en el debate. Aquí nosotros no estamos equiparando a un Estado democrático con organizaciones violentas o terroristas. No se trata de esto, nunca lo hemos hecho y nunca lo hacemos. Se trata de que todas las personas víctimas de una violencia injusta e ilegítima deben ser equiparadas, deben ser reconocidas, deben ser resarcidas. Y la iniciativa legislativa popular por una nueva ley de símbolos se entregaba en el Parlamento esta mañana 9.500 firmas. Los impulsores de la iniciativa afirman que pretenden derogar la ley de símbolos y que está en vigor y promover una nueva que permita hacer un uso, han dicho, democrático de los símbolos de Navarra. Bueno, proponemos una proposición de ley que lo que pretende es que el uso de los símbolos en Navarra sea más democrático. ¿Por qué? Pues porque consideramos que a día de hoy estamos viviendo una situación completamente injusta. La ikurriña está proscrita como en los peores tiempos del franquismo. Contus ha aportado nuevos datos sobre Caja Navarra que a su juicio evidencian la necesidad de crear una comisión de investigación o al menos de auditar de forma externa a la entidad. Aseguran que no es suficiente la vía penal, que hay que depurar también responsabilidades políticas y hacen un llamamiento a una marcha de protesta para el próximo 13 de diciembre. Contus ha revelado datos extraídos del denominado Proyecto Noel, una auditoría realizada por la Caixa y a la que han tenido acceso. La absorción de la CAN y Banca Cívica por parte de la Caixa no le costó 977 millones, como se ha dicho, sino casi 5.000 millones. La aventura de Washington no costó 1,5 millones, como mantiene el régimen, sino 20 millones de dólares, 16,13 millones de euros. El pago de dietas no cesó cuando lo proclamó pomposamente Yolanda Barcina, sino que continuó en Banca Cívica. El 15% de los navarros, cerca de 95.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza y 20.000 ya viven una situación de pobreza severa. Son solo algunos de los datos que hoy ha dado a conocer Cáritas en su informe.
Los datos se desprenden del primer informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra, elaborado por Cáritas tras una encuesta de integración y necesidades sociales realizada en 2013. El informe FOESA, además, apunta a que el 9,2% de los hogares navarros vive con ingresos inferiores a la renta de inclusión social, que ronda los 500 euros. Eso yo creo que es tremendamente importante. No pensemos, porque tenemos una RIS, todos los ciudadanos en Navarra tienen eso garantizado. Estamos muy lejos todavía de esa situación. La realidad es que hoy en día ni tan siquiera tener un empleo garantiza escapar del riesgo de exclusión social. En Navarra también una de cada 10 personas que están trabajando están afectadas por procesos de exclusión social. Eso tiene una conclusión, una consecuencia política bastante notable. Incluso en el escenario de aumento del empleo en un futuro, tendremos que pensar que el empleo no va a resolver todos los problemas sociales en todos los casos. Desde 2007, la exclusión social en Navarra ha crecido casi un 42% y a comienzos de este año el 7,5% de los navarros estaba en una situación de exclusión social severa. Estamos diciendo que aproximadamente 111.500 personas, es decir, el 17,3% de la población navarra, vivencia algún tipo de exclusión social y que 48.000 personas vivencian situaciones más severas. El perfil medio es el de un varón español de 49 años y con estudios bajos o muy bajos. Cuanto más nivel de estudios que tiene la población, menos probable es que le afecten situaciones de exclusión social y de pobreza, especialmente en situaciones más severas, y que por tanto la educación sigue siendo un buen elemento preventivo de los problemas de fractura social. Navarra es una de las comunidades que menores niveles de exclusión social presenta, aunque las situaciones severas son más elevadas, con el consiguiente riesgo de fractura social que, según Cáritas, ya se está produciendo. Pues precisamente la obra social de la Caixa entregaba esta tarde los premios Incorpora, con los que se premia a empresarios que apuestan por la integración laboral de colectivos vulnerables. Un premio ha ido a la empresa Nicoplast, en la que 3 de cada 4 trabajadores tienen un grado de discapacidad superior al 33% y que además superan los 45 años. No ha sido la única empresa premiada, también han recogido los galardones la Sociedad Cooperativa de Hostelería de Navarra, Distrivisual, así como la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella. El esfuerzo y la ilusión de las personas. El programa Incorpora en Navarra, desde el año 2006, ha facilitado 864 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 267 empresas navarras. Nos integramos en un grupo que nos pone a todas a cooperar, a trabajar por conseguir empleos de inserción, no solo para nuestra entidad, sino para todo el grupo. Conseguir un empleo cuando una persona se encuentra en esa fase de exclusión es el verdadero punto de inflexión para que en su vida pues, tenga otros alicientes y pueda salir. José María Gay de Liévana, el economista más mediático del panorama actual, ha visitado esta tarde Navarra y lo ha hecho para ofrecer una conferencia sobre la financiación de las empresas en tiempos de crisis. Ha sido en la Confederación de Empresarios y ante una sala repleta. Ha dicho el doctor en Ciencias Económicas que hay que evitar depender excesivamente de la financiación externa e incluso propone replantear el sistema de financiación tradicional. Que es de lo que se me ha pedido que hable. Fundamentalmente hay una que es muy clara, que yo tengo que insistir, que es el vivir capitalizado. Vivir capitalizado quiere decir deber lo mínimo y, si puedes, no deber nada a los bancos, como voy a hablar de 2 empresas que deben, una no debe nada y la otra simbólicamente algo. Yo creo que este es el elemento clave, por tanto quiere decir seguramente vive más de acuerdo con tus posibilidades, no quieras invertir mucho, no dependas demasiado de la financiación ajena para tener unas cotas, digamos, de inversión asumibles con lo que sería recursos propios. Madrid ha acogido la 13ª edición del Seminario Internacional sobre Energía y Medio Ambiente que organiza Gas Natural. Una cita en la que se ha celebrado que la Unión Europea vaya a impulsar las interconexiones dentro de los Estados miembros, a la vez que se potencia la protección del medio ambiente. La Unión Europea continúa teniendo problemas de suministro energético por su dependencia del exterior. Las nuevas políticas comunitarias buscarán fomentar las interconexiones dentro de los Estados miembros, lo que favorecería la competitividad y el desarrollo sostenible de los países pertenecientes a la Unión. Que va a permitir impulsar
un futuro energético común, con un mercado interior de la energía que se traducirá en mayor seguridad de suministro y mayor capacidad de introducción de energías limpias. En este sentido, los expertos apuntan a que la creciente demanda energética obliga a que se busquen recursos propios y afirman que España es aún un país por explorar. La explotación de nuestros recursos energéticos con nuevas técnicas permitiría a la economía española mejorar su dependencia energética, en un momento en el que España no se puede permitir dar la espalda a la mayor revolución del sector energético. Por otra parte, Tejerina es tajante al afirmar que el desarrollo económico en materia energética debe ser compatible con la protección del medio ambiente. Se puede y se debe compatibilizar la sostenibilidad ambiental con la económica y con la social, y eso este Gobierno lo está demostrando. Así confía en que en la reunión que se celebrará en diciembre en Lima puedan sentarse las bases del próximo Acuerdo Internacional de Lucha contra el Cambio Climático. El pacto se firmará a finales de 2015 en París y en él estarán implicados 198 países. Aumentan las denuncias por violencia de género en Navarra. Más de 830 mujeres lo han hecho en lo que va de año, casi un 12% más que en el mismo periodo de 2013. Con motivo del Día contra la Violencia de Género del 25 de noviembre, hoy hemos conocido la nueva campaña La violencia no solo son golpes, un lema con el que quieren sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato psicológico. Hola, tiene una canción por terminar, una historia sin final. Juan la humilla. Como Lola, son muchas las mujeres que piensan que a veces un grito duele más que un golpe. El maltrato psicológico es difícil de detectar porque conductas que pueden parecer a priori normales son indicadores de violencia de género. Por eso la nueva campaña La violencia no solo son golpes del Gobierno foral para sensibilizar y conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los gritos, no te llegan a tocar, pero ahí hay una violencia que hace pues que la mujer cada vez vaya sintiendo cada vez más temor, más miedo. Hay una dominación por ahí detrás, una posición dominante del hombre respecto de la mujer y que pues acaba normalmente además terminando también en una violencia física. 836 denuncias por violencia de género han sido presentadas en Navarra hasta el 30 de septiembre, un 11,7% más que las registradas en el mismo periodo del año pasado. Además, según el Gobierno foral, las mujeres españolas interponen más denuncias que las extranjeras y en cuanto a la edad, el número mayoritario de mujeres agredidas corresponde a las que tienen entre 18 y 24 años. Destacan el incremento de denuncias por violencia de género entre las menores de 14 a 17 años. En lo que va de año han presentado 36 denuncias, un 3,6% más que en el 2013. La mayoría de las situaciones son por exparejas o exnovios. El tema de las redes sociales pues hacen verdadero daño en estos casos. El control que se puede ejercer a través del WhatsApp, seguir estando incluso cuando esa relación ha terminado. Por lo tanto, acabar relaciones es mucho más complicado que antes. El acto central de la campaña La violencia no solo son golpes se celebrará el 24 de noviembre en el Planetario de Pamplona. Mientras tanto, se ha instalado en la Plaza del Castillo el set de escucha en el que podrán saber si son capaces de identificar mediante sonidos una situación de violencia psicológica hacia la mujer. Y el área de Tudela ha registrado hasta septiembre de este año 118 denuncias por violencia de género, 67 en la capital ribera, entre ellos 4 de los 6 casos más extremos de toda Navarra. La mitad de las denunciantes son de nacionalidad española, de clase media alta y menores de 40 años, lo que da el traste con algunos clichés. Son datos que esta mañana ofrecía el Ayuntamiento de Tudela, que con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género ha organizado una concentración el próximo día 25, una exposición, una charla para jóvenes y una mesa redonda para explicar los recursos con los que cuentan estas mujeres en la capital ribera. Una programación con el objeto tanto de sensibilizar a la población, asesorar cómo prevenir, detectar conductas e informar de los recursos que existen en Tudela. Hubo un momento en que de 6 casos en Navarra, pues 4 estaban en Tudela, de nivel extremo.
Autoridades de la Dirección General de Tráfico, acompañadas de la delegada del Gobierno, Carmen Alba, realizaban esta mañana un homenaje a las víctimas de los accidentes de tráfico. Con este minuto de silencio querían solidarizarse con el que se ha convertido ya en uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. Y es que en España y de media, cada 5 horas se produce un fallecido en accidentes de tráfico. Desde los años 60 hasta el pasado 2013 se contabilizaron, tanto en zona interurbana como urbana, un total de 285.000 víctimas en toda España. La velocidad y el alcohol son dos de los principales motivos de estos siniestros y la DGT redobla esfuerzos para realizar acciones que los reduzcan. Este año en vías interurbanas a 24 horas llevamos 33 fallecidos. Son 12 más que el año anterior. Este año el mensaje que se propone difundir entre todos los celebrantes de este minuto de recuerdo es el de la importancia de asegurar nuestros entornos viales, combatiendo el daño asociado a la velocidad excesiva. Los 886 vecinos de Huarte que participaron este domingo en la consulta popular para decidir el trazado de la Villavesa 4H eligieron con un 46% la opción 8, 24 papeletas más que el recorrido propuesto por la Mancomunidad. El resultado ganador es el que pasa por la urbanización Martiquet cada 12 minutos y se bifurca en la calle Zubiarte para cubrir así cada 24 minutos el Casco Viejo y la calle Ugarrandía. El alcalde de la localidad afirmó que hoy se trasladaría el resultado de la Mancomunidad para que tuvieran conocimiento, aunque la decisión ya estaba tomada. Amenazas, hurtos y daños en el mobiliario del Burger King de la calle Mercaderes de Pamplona. Ocurrió durante el año 2013. Ahora un juzgado de lo penal de Pamplona condena con diferentes multas económicas y cárcel a 4 personas contrarias a la apertura de este local. Según el juez, el establecimiento ha sufrido varios actos vandálicos y pintadas del entorno radical de la izquierda abertzale, ya que consideran que esta apertura es una intromisión en el Casco Viejo. Una mujer intoxicada por inhalación de humo, al parecer, ha explotado y se ha incendiado un cuadro eléctrico en la calle San Nicolás de Pamplona. Posiblemente, a causa de la explosión, además, se ha roto una tubería, lo que ha provocado una inundación, según ha informado el Gobierno. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Parque de Pamplona que han rescatado a la mujer con ayuda del camión Escala. La víctima ha sido trasladada en ambulancia al complejo hospitalario de Navarra. Día de balances y de decidir en Burgos qué hacer con el futuro de los más de 1000 trabajadores de la planta de Campofrío. Una planta que ha resultado calcinada por culpa de un fuego que va a tardar varios meses en reabrir. Esta noche todavía había fuego y bomberos trabajando. La policía judicial tardará en entrar aquí. El fuego va a continuar durante varios días. Previsiblemente dure gran parte de la semana. Así que hoy imposible confirmar si un cortocircuito motivó el desastre. Buenos días a todos. Poco pudieron hacer los efectivos el domingo por la mañana. Ya estaba el incendio completamente desarrollado. La nave no estaba separada por sectores. El aislamiento de poliuretano complicó las cosas. Eso tiene una combustión muy rápida, genera un humo muy denso y la velocidad de transmisión de calor es muy rápida. Así eran desde el aire las instalaciones de Campofrío en Burgos. Esta nave ha quedado destruida. Parece que el incendio se inicia aquí, en la zona de cocidos. Todos los esfuerzos en esta zona. El depósito con los 10.000 litros de amoníaco. Finalmente las llamas no lo alcanzaron. Podría haber ocasionado una nube tóxica, pero los análisis son positivos. Valores normales, queda desactivado el plan de emergencias municipal. El resultado final, cientos de metros cuadrados destruidos, pérdidas millonarias y una evidencia. Solo pensamos ya en nuestro nuevo Campofrío. La factoría, que produce cientos de toneladas al año, tendrá que reconstruirse por completo.
En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La 13ª jornada en Segunda División no ha sido apta para supersticiosos, no solo por la derrota de Osasuna, sino por el resto de resultados. El descenso se acerca y el ascenso se aleja. Los rojillos miran más hacia abajo que hacia arriba. La derrota frente a la Ponferradina quinta coloca a Osasuna en una comprometida 14ª posición con solo 2 puntos sobre el descenso y a 6 del playoff. 3 equipos en cabeza con 26 puntos. En Las Palmas, que no pasó del empate a 0 en casa frente a un Mirandés que está en descenso a 3 de Osasuna. El Girona, que venció 1-2 en Leganés. Los madrileños son 15º con 14 puntos, uno menos que los navarros. Y el Valladolid cierra el trío en lo más alto de la clasificación después de empatar en Sabadell, otro equipo que está con un punto menos que los rojillos. El Sporting de Gijón es cuarto a un punto de los colíderes. El asturiano, único equipo invicto de toda la segunda división, no pasó del empate a 0 en su visita a Mendizorroza ante un Alavés que está a un punto y un puesto por encima de Osasuna. El Betis cierra el playoff de ascenso después de empatar a 2 en casa frente a un Zaragoza que es octavo a solo un punto de los andaluces. Ambos conjuntos protagonizaron uno de los mejores duelos de esta 13ª jornada. Entre medio de ambos está el Recreativo de Huelva, que se impuso 4-1 al Albacete, próximo rival rojillo y colista de la categoría. Pese a que los manchegos se adelantaron en el marcador, se desfondaron y acabaron recibiendo una nueva goleada. El Mallorca vio frenada su racha de 5 victorias consecutivas. El Alcorcón empata a 1 en las Islas. En tablas también acabó el duelo entre Lugo y Racing de Santander, esta vez sin goles a pesar de ser un duelo a buen ritmo. Otro empate entre el Barça B y el Numancia, que sigue en puestos de descenso. Posiciones que ocupa el Llagostera, penúltimo a solo un punto de la salvación, merced a su victoria por 2-0 frente al Tenerife. Pues ya les hemos enseñado antes la visita del economista José María Gay de Lieban a Pamplona, que además es también muy conocedor de las finanzas del panorama futbolístico. Además ha reconocido sentir que siente simpatía por Osasuna, así que le hemos preguntado también sobre el acuerdo que ha alcanzado el club y el Gobierno de Navarra para reestructurar la deuda. Cuando Patxi Izco presentó un plan para liquidar la deuda en 75 años, se le criticó, yo salí en defensa de Patxi Izco porque dije es que el cash flow de Osasuna no da para más, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese aspecto, también Osasuna es importante para Navarra, para la promoción de Navarra y por tanto lo que puedan ser facilidades, si al pueblo le parece bien, yo creo que estupendo. 2 puntos separan a Osasuna del descenso, la misma distancia que el Tudelano los tiene en Segunda B, y eso que los blanquillos han logrado una importante victoria en casa del Socuéllamos. El Tudelano saltó al terreno de juego del Socuéllanos con la urgencia de verse en los puestos de descenso después de 4 partidos consecutivos sin ganar. Además tenía la presión de visitar a un rival directo, pues solo un punto separaba a ambos conjuntos antes del pitido inicial. El Socuéllanos fue el que dispuso de las primeras ocasiones, aunque sin gran peligro sobre el marco de Pagola. Los blanquillos no llegaban con claridad a la portería contraria. Los dos equipos lo intentaron a balón parado. Los locales a punto estuvieron de marcar tras este saque de banda que más parecía un córner. El cabezazo posterior se fue ligeramente desviado. El juego no tuvo un claro dominador. Ambos equipos pidieron sendos penaltis por manos que no fueron. Primero el Socuéllanos, después Lucho por parte del Tudelano. El jugador del conjunto ribero protagonizó la ocasión más clara de toda la primera parte para los visitantes al cazar este balón. El Tudelano salió mejor en la segunda parte.
Fue precisamente Lucho el que inauguró el marcador en el arranque de esta segunda mitad tras un buen cabezazo llegando desde atrás. Los manchegos buscaron el empate con más corazón que cabeza. Y fue el tudelano el que certificó la victoria tras este penalti cometido sobre Azpilicueta. Jonathan lo transformó a 9 minutos para el final. Estamos viendo un grupo segunda B que yo creo que es difícil ver una igualdad tan grande, ¿no? Nosotros veníamos aquí, sabíamos lo que era el Socuellamos, sabíamos que aquí habían perdido equipos muy fuertes como el Atleti, como el Huesca. A la desesperada el Socuellanos intentó acortar distancias aunque sin crear excesivo peligro. La victoria saca a los blanquillos de los puestos peligrosos. Se colocan 14º con 2 puntos de ventaja sobre la promoción por el descenso y el descenso directo. En posición privilegiada, si la comparamos con Osasuna y Tudelano, se encuentra el Planasa en la Deco Oro de baloncesto. Y eso que los navarros cedieron el liderato en Lleida, derrota por 77-68 del conjunto de Sergio Lamúa. La gran actuación de Hernández Sonseca, elegido mejor jugador de la jornada, gracias a sus 23 puntos, no fue suficiente. Un mal segundo cuarto y la no reacción en el tercero supuso el adiós a las aspiraciones de Planasa en este partido. Este viernes se avecina gran encuentro en el Anaita, con la visita del nuevo líder, el Valladolid. Por cierto, un Planasa que anunciaba esta tarde que corta a Cal Baptiste. El rendimiento del pívot americano no ha convencido. Baptiste recaló en Pamplona este pasado verano, procedente de la Universidad de Delaware. El estadounidense no ha cuajado en su primera experiencia europea. A pesar de participar en los 8 partidos jugados esta temporada, sus minutos y su aportación ha sido escasa. El jugador se ha despedido esta tarde de sus compañeros. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El sector primario en Navarra pierde durante los primeros 10 meses de 2014 82 agricultores y ganaderos autónomos, el doble que en el mismo periodo de 2013. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Estos datos relativos a la agricultura, ganadería y pesca en Navarra han sido valorados por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores como negativos, ya que a su juicio las actividades de los autónomos en este sector se encuentran inmersas en una crisis silenciosa desde los últimos años, han dicho por 2 motivos, la jubilación y la falta de un relevo generacional. Del mismo modo, afirman que se necesita un impulso para hacer de la agricultura y de la ganadería un modelo generador de empleo. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. $20.000 navarros en pobreza extrema, 95.000 más en riesgo de estarlo y más de 110.000 en riesgo de exclusión. Son datos de una realidad de la que hoy nos quiere abrir los ojos Cáritas. Director en Navarra, Ángel Iriarte, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Datos duros, reveladores, que quieren abrirnos los ojos. Sí, son los datos de la encuesta FOESA que hemos hecho por primera vez autonómica en Navarra. Y es lo que nos dice la encuesta. Después vienen las interpretaciones, son duros, muy duros, poco duros. Yo creo que es una realidad pues, preocupante. Por acotar un poquito, cuando hablamos de pobreza extrema
y son 20.000 personas en Navarra, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esa situación de pobreza extrema? Sí, utilizamos dos conceptos, pobreza y exclusión. Pobreza es simplemente hacer referencia a los ingresos económicos. Entonces, ¿a quién consideramos según los marcadores europeos pobreza severa? Aquellos que ingresan menos del 30% de la mediana de la renta. Si miramos la mediana de la renta navarra, vemos que toda esa gente, 20.000 personas, están por debajo del 30% de los ingresos medios. Y el concepto de exclusión es un concepto distinto. Hace referencia tanto a parámetros económicos como a parámetros de relaciones sociales, como parámetros de acceso a vivienda, de acceso a educación, de acceso a sanidad. Y ahí nos dice la encuesta que el 17,3%, es decir, 115.000 navarros, están con parámetros de exclusión. Han hablado de que han mejorado, pero muy poquito, los datos con respecto a otros años. ¿Cómo califican la situación? Usted ha dicho, bueno, cada uno que le ponga el adjetivo. Para Cáritas, ¿qué adjetivo le ponemos a esta situación? Ya digo, es una situación preocupante y sangrante, porque no es algo que ninguno veamos en perspectiva que pasado mañana vaya a cambiar. Llevamos ya 7, 8 años metidos en la crisis, y quienes hoy están en la exclusión severa, 48.000 navarros, o si vamos al concepto de pobreza, 20.000 navarros en la pobreza severa, muchísimos de ellos son aquellos que están pagando las consecuencias de la crisis. Una pobreza que en muchos aspectos en Navarra no se visualiza. No tenemos, como en otras grandes capitales, mendigos por la calle o viviendo en cajeros, que sí los hay, pero no en número como puede haber en otras ciudades. ¿Qué pasa en esta comunidad que no llegamos a visualizar esa pobreza y esa exclusión? Bueno, la pobreza en esta comunidad existe y la podemos ver, depende a dónde vayamos, ¿no? Sí es verdad que muchísimos ciudadanos por los ámbitos o los lugares donde nos movemos no la vemos, pero esa pobreza existe. Y esa pobreza no quiere decir que todo el mundo esté tirado en la calle. Hay mucha gente que está viviendo en viviendas en estado lamentable. Hay mucha gente que tiene que estar viviendo hacinada, compartiendo, no una vivienda, compartiendo habitaciones. Si abrimos un poquito más los ojos, yo creo que eso lo podemos ver. En la rueda de prensa que daban esta mañana decían que la renta de inclusión social no da ni para todo el mundo ni para todos los problemas. ¿Habría que ampliarla? ¿Cómo? ¿En qué grado? ¿A cuántos más tendría que llegar? Sí, esta mañana dábamos un dato y es que el 9,2% de las personas en exclusión están percibiendo anualmente ingresos inferiores a la renta de integración social. Es decir, hay 9,2% que evidentemente la renta de integración social no les está solucionando el problema. Pero en segundo lugar, lo que apuntábamos también esta mañana, no podemos centrar toda la política social en una renta de inclusión. Las políticas sociales tienen que abarcar muchos más ámbitos. En esta crisis, uno de los problemas centrales, y se ve también en los datos de la encuesta FOESA que hemos hecho, uno de los principales problemas en esta crisis es la vivienda. Muchas veces solo con la renta de inclusión social no resuelve los problemas de vivienda. Tendrían que ser políticas, digamos, mucho más globales, mucho más coordinadas. Ha hablado usted antes de que estas personas que integran estos datos sobre pobreza y exclusión son los paganos de la crisis en su mayor exponente. Si superamos la crisis y volvemos a niveles de otros años, muchos de estas personas corren el riesgo de haberse quedado ya atrás definitivamente y no recuperarse. Es muy duro decirlo, pero nosotros estamos convencidos que va a haber muchas personas que han caído y que no van a poder salir. Si miramos, por ejemplo, el perfil que sale en esta encuesta de los cabezas de familia, de estas familias que están en exclusión, los cabezas de familia tienen 49 años. ¿Qué persona en nuestra sociedad cree que en 3, 5 años los parados de larga duración de 49, 55 años se van a reincorporar? Tenemos una situación muy compleja. Y no podemos, pienso yo que sería ilusorio pensar en que cuando el ministro de Economía o de Hacienda nos diga que esto se ha arreglado,
inmediatamente se va a crear empleo para todo el mundo. Aquí tenemos situaciones de exclusión y de pobreza para mucho tiempo y tendríamos que hacer planes no cortoplacistas, sino al menos medioplacistas. ¿Y Cáritas actualmente con qué programas trabaja para ayudar a excluidos y a pobres? Nosotros mantenemos todos los programas que teníamos antes de la crisis, talleres ocupacionales, residencias de hombres, de mujeres, de familia, programas de atención legal a inmigrantes, programas de atención a mujer marginada, pero con la crisis el programa, digamos, más grande que tenemos en estos momentos es el programa de acogida. Es decir, solucionar pues, esos temas de un alquiler, del acceso a un alquiler de una habitación, de pagar suministros. Ahí se nos están yendo gran parte de nuestras fuerzas. Lo decía antes, ha habido una serie de recortes que las ONGs han sufrido muchísimo. Ahora mismo Cáritas, ¿con qué subsiste para dar cobertura económica a todos esos programas? O sea, Cáritas, los recortes de las subvenciones no los hemos sufrido, porque ni las recibíamos antes ni las recibimos ahora. O sea, lo que Cáritas hace es directamente con lo que los socios, los donantes, algún legado, las colectas, esos son nuestros recursos. Sí podemos decir que en Cáritas, durante la crisis, han aumentado los voluntarios y han aumentado los recursos, pero gracias a que no dependemos de las subvenciones. Pues Ángel Iriarte, desde Cáritas Navarra, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado todas estas explicaciones. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también les decimos adiós y gracias. Más noticias a partir de las 2 de la tarde, mañana aquí en Navarra Televisión. Buenas noches.